Hoy vamos a hablar de educación y para ello vamos a comenzar con una frase de Nelson Mandela. ¿Quién no conoció a Nelson Mandela? Él decía que la educación es el arma más poderosa que el hombre puede utilizar para cambiar el mundo. Y si vamos a hablar de educación, ¿quién mejor, nada más ni nada menos que el director de un instituto importante aquí en España, que fuera concejal de Cultura de Sejín? Ustedes conocen bien ese pueblo que nosotros queremos tanto. Estamos entonces con Nicolás del Toro, director del instituto, y tengo que aclararlo porque... Buenas noches. Buenas noches. Porque en primer lugar te digo que en nuestro país durante muchísimos años teníamos primaria, 4 años de secundaria, pero el bachillerato se hacía aparte, no habían institutos, eran liceos, se hacía la secundaria. Y había en todo el Uruguay, en Montevideo, el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, que daba los 2 años de bachillerato. Y ahí elegías bachillerato de medicina, de abogacía, de arquitectura, inclusive el de odontología estaba dentro del de medicina, porque todavía no existía la facultad de medicina, de odontología. Hacías medicina y que eran 5 años, cuando te recibías elegías lo que querías, dermatología, cardiología, odontología, en fin. Por eso, tu instituto, Vega de Largos, quiero entonces que en primer lugar, sos director allí, digas por qué tu instituto se llama Vega de Largos. Bueno, su nombre tiene mucho sentido y es porque si alguien conoce Sejín, Sejín tiene 2 ríos, lo atraviesan 2 ríos, el Argos y el Quípar. Y uno de los lugares más importantes para Sejín es todo lo que es la Vega de Largos, donde se ubica pues toda la zona de nuestras pedanías. De ahí salen pues los mejores tomates, las mejores verduras, y tenemos todos los invernaderos de Canara, todo eso, toda esa zona, toda es la Vega, que es tan importante. De ahí viene el nombre, porque antiguamente este instituto, que va a cumplir 50 años dentro de 2 cursos, en el año 18, el curso 18-19, ahí cumple los 50 años, y fue una sección delegada de Lorca, era sección delegada de Lorca, y ya después se independizó como sección delegada, se crea lo que es el Instituto de Enseñanza Media, en primer lugar se llama Instituto de Enseñanza Media, y ya pasó después, pues con los consejos escolares, padres, profesores y alumnos, decidieron llamarle Vega de Largos, pero por eso, porque Sejín tenemos una vega preciosa. Muy bien. Tengo que agregarles, lo más importante de todo, es que es un honor que esté con nosotros, porque este hombre fue durante muchos años, ya se lo va a decir él, concejal de Cultura. Por lo tanto, nadie mejor que él entonces para hablarnos acerca de la educación. Nicolás, no solo aquí en España, a lo largo y ancho del mundo, no te imaginas lo que es en el Río de la Plata, los problemas que tienen los profesores, ya no solo con sus alumnos, sino con los padres de sus alumnos. Aquí en España han perdido los profesores, tus profesores, consideración social. Sí, por desgracia en los últimos años se está perdiendo la consideración social y se está perdiendo el respeto también. El respeto hacia la persona del maestro, del profesor, porque hoy en día la sociedad lo ha hecho así. Yo no estoy diciendo que sean culpables los padres, sino en general lo que es la sociedad. Se está valorando mucho, o se está dando mucha importancia a las decisiones que toma el hijo o a lo que el hijo les dice a los padres. Y no toman en consideración muchas veces, o no van a hablar con los profesores para por lo menos confrontar esa realidad que les mandan sus hijos, ¿no? Eso es muy importante que los padres, por eso yo siempre digo que los padres lo que deben de hacer es, tenemos todos los profesores 1 hora de atención a padres durante la semana y estamos obligados a atender a todos los padres que acuden en esa hora. Sí que es cierto que la hora es por la mañana, no es 1 hora por la tarde. Si los padres están trabajando, a lo mejor les cuesta trabajo ir a hablar con el profesor. Pero si no está la madre
el padre, perdón, está la madre, o está la abuela, o está la tía. O sea, siempre habrá alguien en la familia para poder hablar con los padres, de los hijos con los profesores. De manera que si hay un hijo que le dice, mamá, tengo un problema con el profesor fulano. ¿Y qué pasa, hijo? Pues me pasa esto, pues que no se base solamente en lo que dice el hijo, que vaya y que hable con el profesor, que seguramente le aclara lo ocurrido y ahí se acaba el problema, seguro. Pero muchas veces lo que van es el hijo metiendo la cibera de alguna manera, diciéndole, es que pasa, es que me tiene manía, es que no sé qué, es que no sé cuántas, y luego cuando ya va el padre o la madre al instituto ya va muy alterado. Entonces ahí es donde se pierde el respeto. Y eso es lo que debemos de evitar. Y la única forma de evitar es con el diálogo, con hablar con los maestros. Estamos ahí todos los días, los profesores, a una hora, y muchas veces nos dejamos, yo lo digo por mi centro y por el claustro que me acompaña, a todos los profesores, que muchas veces nos dejamos de almorzar por hablar con los padres, porque si no tienen, es que lo siento, pero es esta hora donde puedo venir. Y el profesor gustosamente los atiende y habla con los padres, pero claro, tienen que ir. Y la verdad es que yo tengo que decir que los padres mayoritariamente van, pero los de que sus hijos van bien o medianamente bien. Los hijos van mal, cuando van los padres, porque lo hemos llamado el equipo directivo, jefe de estudio, director, para ponerle alguna amonestación, alguna sanción o algo. Y los otros son los que van. Hay un dicho que siempre tenemos nosotros, y es la verdad, a través de las asociaciones de padres, a través de todo eso se forman muchos cursos, escuelas de padres, y se hacen cursos para que los padres, no sé, de alguna manera traemos profesionales de fuera, grandes profesionales. Eso lo he vivido yo también en la concejalía, porque yo era de cultura, pero también era de educación, ¿eh? He estado 12 años de concejal de educación y cultura. Y traíamos ponencias, charlas de personas importantes de la vida de la educación, del mundo de la educación. Hemos traído a José Antonio Marina, hemos traído a una serie de personas que de verdad que son muy importantes y enriquecedoras de escucharles. Y cuando veías la Casa de la Cultura, la veías casi llena muchas veces, pero te ponías a mirar la gente y decías tú, si es que todos estos padres no hace falta que les expliquen nada, porque ellos están muy preocupados por su hijo, están atendiendo y todo eso, y ellos realmente son los que menos necesitan esta charla. Los que sí que verdaderamente la necesitan no vienen. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde vemos que la sociedad está fallando. Y hablo de la sociedad, no hablo de los padres en concreto, porque seguramente esos padres o no han tenido una educación adecuada en su día, o muchos otros factores que pueden infundir para que esos padres no acudan al centro a hablar, que seguro que ya digo que se solucionan todo ese tipo de cosas. Un pequeño inciso. En un momento dado, Nicolás nos dijo, hay veces que los profesores dejamos de almorzar. Allí en el Río de la Plata, no se equivoquen, ellos desayunan como nosotros, pero después, pienso que a eso de las 10 de la mañana, ¿no? 11:15. O las 11, ellos almuerzan. Y después, lo que nosotros le llamamos almuerzo, ellos le llaman comida. Así que hacen desayuno, almuerzo, comida y después la cena. Desayuno flojito, desayuno a lo mejor es un café, ¿no? Nosotros, bueno, no sé, no hablo por todo en general, pero lo normal es que nosotros, ya que luego se come a las 3 de la tarde, hay muchos compañeros que comen a las 4 porque son de Murcia y se van de Cejín a Murcia y que te recogen, cogen el coche y se van, tardan una hora y algo, o sea que luego comen a las 4 de la tarde en casa. Claro, tienes que antes desayunar, como nosotros digo, almorzar algo un poco más consistente. Si te levantas a las 7 de la mañana o a las 6:30 para venir a trabajar, te tomas un café con una tostada, luego a las 11 tendrás que tomar algo, porque es que si no, hasta las 4 desde las 7 de la mañana desfallece. Entonces es lógico que hagamos ese tipo de comida, ¿no? Y Argentina son de las 8 a las 12, entonces se almuerza, o sea, se come a las 12:15 más o menos. Sí. Y me estás hablando de las 3 y las 4. Ahora bien, incluso las 4. Con todos estos problemas que acontecen a través de alumnos y de padres, también por sobre todas las cosas, ¿existe de todas maneras un profesorado estable en España? Bueno, a nivel de España yo no puedo hablar, tengo que hablar a nivel de Murcia, que es la región que yo conozco, ¿no? Porque, ¿sabes? Estamos divididos en comunidades autónomas en España y las comunidades autónomas, todas, menos excepto Ceuta y Melilla, tienen competencias delegadas en educación. Entonces, claro, al tener las competencias delegadas, cada comunidad hace
basándose en una normativa común para todos, pues hace su... Entonces, en los últimos años ha habido, pues con los recortes que hubieron, ha habido muy pocas oposiciones o muy pocas plazas de oposiciones. De hecho, por ejemplo, en secundaria ya llevamos 3 años sin oposiciones. Claro, al no haber oposiciones, no hay estabilidad porque no hay destino definitivo. Entonces, el profesorado es interino. Son profesores que este año están aquí, que pueden repetir al año siguiente o no. Entonces, no tienen un destino definitivo. Por consiguiente, la estabilidad del profesorado aquí en Murcia ahora mismo, concretamente en estos últimos 2-3 años, es muy poca. Sí que es cierto que estamos hablando de estabilidad, de que un 50% sí es estable, aproximadamente. Un 50% del profesorado tiene su destino en el centro. Y hay otro 50% que es el que va moviéndose por los distintos centros en función de muchos factores, ¿no? Factores personales, factores también de su baremo, de sus condiciones, las plazas que salen, no todos los años. Esto no es lo mismo que primaria, que hay 4 grupos de infantil, 3 grupos de... Aquí, en secundaria, se mueve mucho porque unos años unos alumnos piden, que luego hablaremos de los itinerarios y tal, piden una serie de materias y otros años no las piden. Hay años que dices tú, oye, parece ser que todo este grupo quiere hacer ingeniería. Oye, pues tenemos que darle, los centros, tenemos que darle la posibilidad de que estudien las materias apropiadas para luego que hagan la ingeniería. Mientras que otros años pues quieren la medicina, por ejemplo. Queremos hacer toda la rama de sanitaria, de medicina y tal. Ya no es lo mismo que la ingeniería, entonces se van para otro lado. Y nosotros, en función de eso, pedimos el profesorado. Lo mismo hay años que necesitamos 3 de biología y otro año necesita uno de dibujo técnico y nada más que uno de biología. O sea que va cambiando en función de eso. Claro, también tiene que haber una estabilidad. Y la estabilidad, como ya digo, ahora mismo tenemos más o menos un 50%, la mitad. La otra mitad... Ahora bien, Nicolás, la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad, la calle, el profesorado, la casa. Allí los niños, los adolescentes aprenden, o sea, se les enseña, pero también se les educa. ¿Qué diferencia existe entonces entre enseñar y educar, y dónde se debe educar más que enseñar? Bueno, yo mi concepto que tengo es que las escuelas, los institutos, las universidades están para enseñar. La educación tiene que venir de casa. La educación, un profesor lo puede educar, pero de una manera más suave o más en comportamientos cívicos, pero lo que es la educación tienen que venir de casa, educados. Y tienen que venir de casa, y muchas veces se confunde la escuela con que nosotros somos responsables de la educación de su hijo, y no es cierto. Los maestros, los profesores, somos responsables de la enseñanza de sus hijos, de enseñarles, de darles todo nuestro conocimiento y nuestro saber. Y de paso también le podemos educar en normas cívicas, de tolerancia, de, no sé, normas que son muy elementales, pero que si... Voy a poner un ejemplo. Si un chiquillo en su casa está comiendo pipa y tira la cáscara de pipa al suelo, nunca en una escuela o un instituto podremos cortar eso. Podemos decirle, nene, no comas pipa. Maní. ¿Por qué? Porque lo están haciendo en casa. Y si lo hacen en casa, ¿cómo no lo van a hacer en un instituto? Entonces, ahí es donde yo me refiero a la educación. La educación tiene que venir de casa. Una educación tiene que ser los padres, la madre, o los abuelos, o los tutores, depende de la situación familiar que tengan, son los que tienen que educar a los hijos. Nosotros podemos ayudar algo, sí que es cierto que podemos ayudar, pero si nosotros queremos educar en algo y luego en la casa está justo lo contrario, no hacemos nada, chocamos y al final vienen los problemas con esos chiquillos. En nuestros países, donde más nos ven, Nicolás, en Argentina y Uruguay, lamentablemente, cuando hay un cambio de cualquier índole, en un instituto, en una universidad, hasta en primaria, los sindicatos no son impermeables a los cambios. Tratan siempre de que haya, yo diría, un maremoto dentro de la educación. Reitero, por problemas ajenos, en mi concepto,
a la educación. Aquí, en España, ¿los sindicatos son impermeables a los cambios? Normalmente sí. Hemos tenido, bueno, yo llevo ya casi 40 años en la enseñanza y he pasado por todas las leyes educativas. Mi enseñanza fue de la ley del 70, pero luego me cambió el mismo año, o sea, yo no llegué a terminar con la ley del 70, yo hice el bachillerato antiguo, después estaba el PREU, el COU, estaban, en fin, de alguna manera yo he pasado tanto en mi vida de estudiante como ahora de profesor, pues todas las leyes desde Franco hasta hoy, ¿no? Y siempre que ha habido un cambio normativo, los sindicatos han movilizado a su gente, alumnos, sindicatos de estudiantiles, y no estoy hablando de sindicatos de izquierda o de derecha o que mueven a la izquierda para la derecha, no, en general. Porque yo me acuerdo cuando la LOCSE, que es socialista, pues hubo movilizaciones sindicales y movilizaciones de alumnos, que recuerdo por aquella época del cojo Mantesca que le llamaban, que era un muchacho que iba con unos bastones y tal, iba rompiendo cristales por donde iba, o sea que aquello fue muy famoso aquí hace ya bastantes años. Quiero decir con esto que siempre que hay un cambio normativo en la educación, hay movilización. Pero yo creo que esa movilización es debida a que no hay un diálogo del gobierno que esté, repito, en derecha, izquierda, centro, lo que sea, el gobierno con los sindicatos, el gobierno con los profesores, que son realmente los que están a pie de calle viviendo la educación, y también con una parte muy importante con los alumnos. Estamos hablando ya de alumnos mayores, no los chiquillos de primaria, ¿no? Entonces, cualquier cambio normativo de educación tendría que haber un consenso entre sindicatos, profesores y el gobierno que esté. Ahora creo que hay un pacto, ahora mismo, no un pacto educativo, ya que lo hubiera, el pacto educativo, esperemos que lo haya, es lo que deseamos todos los docentes, y yo creo que la sociedad en general desea que haya un pacto educativo, y ese pacto que hay ahora mismo es para unir todas las fuerzas políticas y ver si de ahí sale un pacto educativo. Me parece muy bien que los políticos se pongan de acuerdo para hacer una nueva ley, pero también deben de contar después con los sindicatos, parte muy importante, porque son los que defienden a los trabajadores, en teoría, defienden a los trabajadores de la enseñanza, y también con los alumnos, ¿eh? Y si me apuran mucho, también con los padres, con las federaciones y asociaciones de APA, porque ellos también son parte importante de la educación. Si consiguen, en primer lugar, todos los partidos políticos que están en esas reuniones que se están haciendo, consiguen ponerse de acuerdo y luego consiguen hablar con los sindicatos, y habrá cosas que les gusten más a los sindicatos y cosas que les gusten menos, pero siempre hay posibilidades de acuerdo. Y todo eso lo consiguen, tendremos una ley educativa para 25 o 50 años, seguro. Pero soy muy escéptico, perdona que te diga. Creo que no se va a conseguir. No, porque cada uno tiramos para un lado. Los sindicatos tiran por un lado, los profesores tiramos para otro, el gobierno tira para otro. Y ahora, pues, si hay 4 partidos que están hablamos de 4 partidos mayoritarios, cada uno va a tirar por su lado. Al final, ¿qué se queda? La escuela en el centro. Y cada uno tirando para un lado. La van a destrozar. Es verdad, al final, es que yo, que llevo tantos años de director, cuando ya me aprendí una normativa, una ley, me la cambian y ya me vuelven loco. O sea, digo, ¿y ahora qué? Pues entonces muchas veces ya, por mucho que tú estudies, mucho que te prepares, mucho que tenga la inspección que está muy encima de ti para aconsejarte y para decirte todas las cosas, pues llega un momento que dices, bueno, pero esto con la ley anterior sí se había, ahora con esta no, o esto confundido. Y te tienes que ir a los papeles y a ver, porque es que hay muchas situaciones en las que hace poco, ahora mismo acabo de hablar con el inspector que me ha llamado, pues un problema que teníamos en el centro precisamente con esto, una materia optativa que antes sí se podía dar y ahora con la nueva ley yo pensaba que sí se podía dar y me ha dicho el inspector que tendría que solicitarlo para que de manera graciosa, ¿no?, la puedan conceder al centro. Hombre, pero si la ley anterior sí lo hacía y ahora esta no dice que no, pero tampoco dice que sí. Total, que estamos siempre en un mundo en la que las leyes van cambiando y eso nos hace polvo a todos y sobre todo, lo más importante, a los alumnos, a la sociedad, porque al final esos alumnos son la sociedad. Claro. Van a ir creciendo y van a ir formando parte de esa sociedad. Claro. Ahora, enrabado con lo que estás diciendo, todos sabemos que en mi caso si me compro una guitarra
no me voy a convertir en guitarrista, o si me compro un piano, no me voy a convertir en pianista. Evidentemente, en mi época, fíjate de lo que te estoy hablando, del año 1957, hace más de media centuria, entré en facultad de odontología y estudié odontología, pero yo no soy odontólogo. Yo no soy odontólogo, entro en un consultorio odontológico y para mí es lo mismo que quisiera leer chino. No entiendo absolutamente nada de lo que hay allí. Entonces, esto viene enrabado con lo que dijiste, porque en lo que se refiere a esos cambios, esos profesores, ¿cuántos, si hay un porcentaje, realizan cambios entonces en su formación para poder seguir estando vigentes en todo? Sí, bueno, a través de seminarios, de cursos, la propia Consejería de Educación nuestra, incluso los sindicatos también tienen cursos de formación donde hay un reciclaje continuo. Entonces, ese reciclaje lo tenemos, pero es voluntario. El reciclaje es voluntario, pero nos viene bien para coger puntos con el fin de traslados o de sesenios. Los sesenios estamos hablando de que cada 6 años un profesor que ya tenga destino definitivo y tal, cada 6 años, si tiene unas horas de formación, son 100 horas de formación, teniendo 100 horas de formación y 6 años, le pagan un poco más en su nómina, que eso viene bien. Entonces, a los 12 años, otro sesenio, así hasta un máximo de 5 sesenios. Entonces, claro, viene bien esa formación para a nivel privado, a nivel particular del profesorado, pero también viene a nivel del alumno, porque nos tenemos que reciclar, estamos formándonos y vamos cada vez haciendo cursos, nunca hacer el mismo curso, el mismo típico curso, sino que te vas haciendo un curso ahora de una cosa, otro de otro, normalmente de cada especialidad, de cada uno. O sea, no hacer un curso de, yo qué sé, yo por ejemplo que soy de tecnología, pues no voy a hacer un curso de, ¿cómo te diría yo?, de lengua castellana y literatura. No me serviría a mi interés particular, pero no para formar a mis alumnos. Entonces, normalmente nosotros vamos haciendo cursos de nuestras especialidades, de nuestros intereses, para que luego poder formar mejor a los alumnos. Muy bien. Terminamos la primera parte, entonces, de la entrevista con don Nicolás del Toro. Nos vamos a ir a tomar un refresco y en apenas 3-4 minutos seguimos con la segunda parte de nuestra entrevista.